noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Diego Valadez, Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Bienvenido, Diego Valadez, Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Así es. Gracias por acompañarnos. En su caso es el premio por Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Esta es la categoría. En efecto, es la categoría. Y bueno, y es importante tenerlo aquí con nosotros y un privilegio porque son reconocimientos en función del trabajo de toda una vida, de todo lo que usted ha hecho, de toda su obra. Así que muy contentos de este encuentro. Y es un privilegio para mí estar con usted y con su público. A ver, podríamos empezar hablando de ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál ha sido su objetivo de vida? Dentro de las ciencias sociales yo me especializo en Derecho Constitucional, en Teoría de la Constitución y en Derecho Constitucional comparado. Pero mi tema central de trabajo a lo largo de casi 50 años ha sido el proceso del poder. Cómo se organiza el poder, cómo funciona el poder y sobre todo cómo es posible controlar al poder. Un poder descontrolado siempre es un peligro para todos, para los destinatarios del poder y para los propios titulares del poder. Y para los mexicanos que padecen la enfermedad de poder, en este caso de sus gobernantes, ¿no? De los servidores públicos, porque cuando no hay control de poder también hay corrupción. En México tenemos una tradición histórica de abuso de poder, de corrupción en el poder, de excesos en el poder, y eso es lo que nos ha llevado a buscar instrumentos constitucionales que permitan establecer un poder que corresponda realmente a los intereses de la sociedad, que sea un poder para servir y no un poder para abusar. Y hablábamos de la Constitución. Nos platicaba usted que nuestra Constitución es una de las más viejas del mundo. Sí, de las 7 constituciones más antiguas vigentes en el mundo, una es la mexicana. Y bueno, ¿qué habría que hacer? Porque pues constantemente la estamos medio parchando, ¿no? Yo no diría parchando, porque las reformas en su mayoría son reformas necesarias, han sido reformas útiles. Lo que pasa es que en las últimas 4 décadas las reformas han tendido a ser muy mal redactadas, entre otras cosas porque se les introducen muchos detalles propios de un reglamento. Esto es por circunstancias explicables. Los negociadores, los diferentes interlocutores, los representantes de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, exigen tener siempre el mayor nivel de detalle para que después no les cambien el sentido del acuerdo. Digamos que esto es comprensible. Pero ya hemos llegado a un nivel de madurez en el país en el que es posible transitar a una etapa de mayor precisión en la Constitución y podemos plantear, y lo hemos planteado ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, que se haga una reordenación de la Constitución y una condensación de su texto. ¿Esto para qué? Para que los mexicanos vuelvan a leer la Constitución. La Constitución es el libro laico de una sociedad y hoy la mayor parte de los mexicanos desconoce por completo la Constitución. Entonces, usted argumenta que en la medida que la Constitución sea vigente, tendremos mejor acceso, porque ya ahorita leerla es como, pues sí, leer un documento histórico que poco tiene que ver con nosotros, y no es así. Se ha hecho un documento para expertos, es un documento sobrecargado de detalles. Para que se tenga una idea, en 1917 la Constitución estaba redactada en 22,000 palabras. Hoy se acerca a las 70,000 palabras. De manera que ya leerla y entenderla es propio de quien tiene un adiestramiento legal y no de un ciudadano que simplemente quiere saber cuáles son sus derechos y cómo está organizado el sistema político al que pertenece. En este momento, la Fiscalía General, que es un órgano independiente, y antes la Procuraduría General de la República, forman parte del Poder Judicial de la Federación. No tiene sentido que la Fiscalía esté en el capítulo del Poder Judicial. Nuestros derechos fundamentales, los suyos, los míos, los de todos los mexicanos, incluyen como derecho fundamental o como derecho humano el Banco de México. ¿Qué tiene que ver el Banco de México en el capítulo de derechos fundamentales? Nada. Eso tenemos que corregirlo para que la Constitución
sea legible, pero que además diga la verdad, no Y, que, y entendible. y que sea inteligible, efectivamente. Hablando de la legalidad, pues usted fue Procurador General de la República, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hablemos de corrupción. La debe de haber visto pasar o la debe de haber visto de cerca. ¿Cómo vemos que tantas personas preparadas, pues con la confianza de la ciudadanía, ¿no?, llegan a lugares privilegiados donde pues tienen en sus manos, en su capacidad, la posibilidad de cambiar destinos, ¿no?, vidas, y sucumben ante el poder y la corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué lo cree usted? Esto ocurre y ha ocurrido siempre en todo el mundo, en todas las etapas de la historia. Y justamente por eso se han desarrollado instrumentos constitucionales de control del poder para evitar las distorsiones a las que muchas veces se propende justamente por tener mucho poder y no tener ningún control sobre el ejercicio de ese poder. En este momento hay una rectificación con relación a las prácticas de corrupción y es muy plausible que ocurra, pero depende de la voluntad de un presidente y depende de la honorabilidad de los colaboradores que el presidente designe. Pero institucionalmente todavía no está resuelto el tema del combate a la corrupción. Dentro de unos años, en 2024, no sabremos si tendremos la misma suerte de que haya un presidente o una presidenta dispuesta a combatir la corrupción, o si, en virtud de la suma de potestades que se tienen, sin control, recaigamos en procesos de corrupción. Es necesario pasar de esta etapa en la que hoy estamos, y que es muy plausible, como ya dije, a otra de construcción de instituciones que prohíban, que inhiban más bien las conductas corruptas de quienes ejercen el poder. Entonces, ¿qué tendría que pasar en la Constitución o para que realmente estuviera acotado y aterrizado el tema de cero corrupción? Esencialmente, desarrollar controles, establecer controles en la Constitución que permitan sobre todo al Congreso supervisar el desempeño de los funcionarios del gobierno, tenerlos permanentemente rindiendo cuentas ante el Congreso, respondiendo preguntas, atendiendo interpelaciones y eventualmente siendo objeto de censura cuando se encuentre que no cumplen con las responsabilidades que tienen encomendadas. Mientras exista un nivel de discrecionalidad tan grande como el que hoy tenemos y hemos tenido a lo largo de casi 200 años por parte de los titulares del poder, es muy difícil pensar en que desterremos la corrupción de manera definitiva. Podemos evitarla durante un periodo como se está haciendo, pero eso no garantiza que se destierre para siempre. Eso solo lo podremos hacer cuando tengamos las instituciones adecuadas de control y que, por cierto, las más importantes son las que ejercen los órganos de representación política, los congresos, no las procuradurías, no las fiscalías. Eso es para cuando ya se produjeron actos de corrupción que hay que castigar. Lo importante es evitar que se produzcan esos actos de corrupción y eso solo se consigue con controles preventivos. Usted hace un momentito hablaba de esta tradición histórica de la corrupción en muchos países y en el nuestro también. Así es. Pero es a todos los niveles y hay varios tipos de corrupción. Hablando pues, a nivel ciudadana, ¿no? ¿Cómo erradicar la corrupción? Uno de los elementos que tienen todos los congresos y parlamentos en el mundo es la capacidad de investigar lo que hace el gobierno y lo que hace cada uno de sus integrantes. Esto no lo tenemos en México. En México no hay posibilidad de que el Congreso integre comisiones de investigación acerca de las actividades del gobierno. Y no existe en el nivel federal y no existe en el nivel local. Lo que tenemos en el país no solamente es corrupción en la estructura federal del poder. La corrupción en los ámbitos estatales y en los ámbitos municipales sigue estando presente y sigue constituyendo un flagelo para la población de la mayor parte del país. El caciquismo en México no se ha desterrado
Por el contrario, se ha fortalecido. Un mal entendimiento del sistema federal mexicano ha llevado a convertir a los gobernantes locales en auténticos caciques. Hay excepciones, por supuesto. Hay quienes desempeñan sus cargos con responsabilidad democrática, pero la estructura del poder permite que lo hagan también con autoritarismo, con desbordamiento y con abuso de poder. Sin embargo, es una de las principales banderas del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos orientados hacia erradicar la corrupción en una primera etapa. Una segunda etapa sería aterrizar estos temas que usted me estaba mencionando. En una primera etapa, lo que hemos visto este primer año ha sido efectivamente de contención de la corrupción y de recuperación de la confianza pública, que ciertamente ha aumentado. Ahora se necesita, en los próximos años, hacer un diseño institucional para que lo que hoy tenemos como decisión de un presidente se convierta en la decisión del Estado mexicano. Y como ciudadanos, porque es responsabilidad de todos, eso sí. Por supuesto, y lo que necesitamos es tener la certidumbre de que el sistema representativo realmente nos representa y que el sistema representativo actúa como una forma de reproducción de lo que todos los mexicanos deseamos, y no solo deseamos, exigimos, porque tenemos derecho a un Estado democrático y a un Estado honesto. ¿Le parece si jugamos al filo asociación de ideas? Lo primero que le venga a la mente. Lo intentaré. Libertad. Es la más importante. Derecho. Es la forma de regular la conducta de las personas y las formas de convivencia social. Educación. Indispensable para el progreso de cualquier sociedad. Ninis. Una realidad que debemos resolver y a la que debemos responder. Sueños. Son parte de la vida social y de la vida individual. La utopía es indispensable. Trabajo. Lo que todos estamos obligados a hacer por el bien del país, por el bien de la sociedad, por el bien de la familia y por el bien de nosotros mismos. México. La gran aspiración que tenemos todos de su grandeza, de su libertad, de su prosperidad y de su democracia. Justicia. El sueño de todas las sociedades a la que debemos buscar incesantemente. Diego Valadez, muchas gracias por haber platicado con nosotros. Siempre es y será un privilegio. Lo ha sido para mí. Muchísimas gracias, doña Reyes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.